tenemos, bueno, lo tenemos en, bueno, yo no puedo hacer la pregunta y responder. Un Songo Cosongo tuvimos aquí, pero no desde la negritud. O sea, Nicolás Guillén escribía desde su negritud. ¿Tú has encontrado en tu investigación en esa época a alguien escribiendo desde su negritud y a la negritud? Claro, Aimé Césaire. Aimé Césaire escribe Cuadernos de retorno al país natal en el mismo momento o con un año de diferencia de los poemas negros Songo Cosongo de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén creo que publica en 1938 sí. y Aimé Césaire publica en 1939, si no me falla la memoria, y C.L. James publica Los Jacobinos Negros también en 1938-1939, o sea que simultáneamente en el Caribe se está produciendo toda una obra que está dando cuenta de esa toma de conciencia y que tiene que ver con el movimiento de las vanguardias, porque es que las vanguardias europeas llevan a mirar ese otro. Pero todos estos artistas que en algún momento estuvieron en Europa, ese otro está en su propia realidad y es el negro que ha sido discriminado, que no ha sido incorporado. Y esos elementos de ruptura para lo literario vienen de ese propio ámbito cultural, que es lo que no hace República Dominicana, porque si bien se ponen en un mismo momento y en un mismo poesía negra, Nicolás Guillén, Manuel del Cabral y Palés Mato, Nicolás Guillén es mulato y está problematizando su ser. Ni Manuel del Cabral ni Palés Mato son negros. Y la visión de ellos, es completamente diferente porque para ellos el negro es el otro, no ellos mismos. ¿Sí? Entonces eso es una diferencia y que nos pone en igualdad de condiciones a Nicolás Guillén, a Aimé Césaire y C.L. James en y el Trinidad. Sentido de la poesía supuestamente negroide dominicana no es un sentimiento de exaltación, sino de pena. O de ridiculización en la costumbrista, en la poesía costumbrista. En cambio, la poesía negra, tanto la que se dio en la colonia francesa e inglesa, es una poesía de exaltación a las características del negro. Pero cosas muy detalles, muy interesantes que agregaríamos a este tema, y es que al mismo tiempo en Haití surgen los principales teóricos del movimiento de la negritud, porque uno de esos teóricos fundamentales de la negritud fue precisamente Prajmar, cuya obra fundamental fue escrita en el año 1938, así habla el tío, y que forma parte de la famosa conferencia de Roma, donde se replantea el problema de la discriminación racial y la necesidad de levantar los valores de la cultura negra. Y ahí también hay una diferencia porque hay que ver que la situación de Cuba, la situación de Haití y la situación del Caribe inglés y francés es colonial. O sea, en el momento en que Jean-Pierre Mars publica, está invadido por los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces esa exaltación de esa herencia africana tiene que ver con las élites afrancesadas, con las élites mulatas afrancesadas haitianas que están al servicio del régimen norteamericano y que Cuba acaba de salir de la presencia militar y del régimen de los Estados Unidos. Entonces, y que en el Caribe francés siguen siendo colonia. Entonces ese elemento de la relación con el poder y el cuestionamiento del poder que niega esas otras particularidades y esas otras comunidades que conforman ese pueblo, hace parte de que los escritores tomen postura y usen la literatura, que no es una literatura que puede entenderse como panfletaria, no es para nada panfletaria, porque si hay, digamos, unos grandes aportes, pues son estos autores de los que hemos estado hablando, pero que hacen que esa literatura sea
digamos, un elemento político, o sea, que lo político no pueda desligarse, siendo muy buena literatura, pero el elemento político está ahí porque le están hablando a ese otro que está ejerciendo ese poder sobre ellos. No está de más en los pocos minutos que nos quedan, Franklin, que tú invites a las personas que nos están viendo a ir a la Biblioteca Juan Bosch a escuchar la conferencia de Elisa. Y sobre todo por la importancia de esa conferencia. Yo me leí, por cierto, uno de los últimos ensayos de Elisa sobre el conflicto dominico-haitiano en la literatura caribeña. Y a mí me parece que esta niña ha hecho un ensayo magistral. Y parte de su conferencia de mañana va a rodear esa temática. Y debo señalarte que para mí fue sorprendente realmente la lectura de ese trabajo. Es un trabajo breve, un ensayo de unas 60 páginas, donde ella pasa revista al conflicto dominicano a través de 8 o 9 autores con una capacidad analítica y descriptiva y que envuelta en una claridad y una transparencia que realmente me parece aleccionador. Lo voy a decir, esos ensayos son tan interesantes que yo se lo ofrecí a un editor de lengua francesa, por cierto, haitiano. Se lo mandé ayer, lo leyó ayer en la noche y me contestó que lo va a publicar hoy. Eso es una muy buena noticia. Te digo que tu visita está más que compensada con eso. Ustedes buenas noches y buenos días.